Buenas tardes, soy Cruz Sánchez, ya lo sabéis, de vicepresidenta de OIES, y tengo el honor hoy, bueno, lo primero, dar las gracias al museo porque nos recibe como siempre, que esta es nuestra casa y estamos muy a gusto trabajando aquí. Y luego quiero presentaros a nuestra conferenciante de hoy, que ha venido desde Barcelona para dar esta conferencia, que es especialista. Doña Natalia Moraga Segura, es licenciada en Historia y en Arqueología y doctora en Historia de la Universidad de Barcelona, con una tesis titulada Dinámica del cambio cultural durante el epiclásico 650-900 en Teotihuacán, México. Es profesora de Historia de América en la Universidad de Barcelona. Sus principales líneas de investigación son Arqueología de Mesoamérica, Arqueología de México Central y de las Islas del Pacífico, Micronesia y Arqueología Colonial de Iberoamérica. Sus proyectos de investigación son Viviendo en las ruinas de la ciudad de Teotihuacán, México, Proyecto interdisciplinar para el estudio de un barrio central en Teotihuacán, México, Arqueología del colonialismo ibérico en Guam y las Islas Marianas, y luego publicaciones más destacadas, bueno, las últimas, Iconografía prehispánica en entornos virtuales, publicada en 2020, Proyecto interdisciplinario para la localización de un centro de barrio en Teotihuacán, también del 2020, Teotihuacán, Geografía y Cultura, del 2019, y Diálogos entre la historia y la arqueología, Teotihuacán, de metrópolis prehispánica a cacicazgo virreinal, publicada en 2018. Bueno, esto es un resumen de todo su trabajo, pero lleva muchísimos años trabajando en México, ha ido y ha venido varias veces, pero ha vivido allí durante años y lo conoce muy bien y está muy conectada con los profesores de allí y nos lo trae ahora a nosotros aquí, que tenemos la suerte de tenerla. Así que me alegro de que estéis aquí todos y muchas gracias a Natalia por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al museo, que acabo de visitarlo porque no lo conocía. Entonces ha sido un pequeño descubrimiento y la verdad es una monada de museo. Me ha encantado mucho y bueno, sobre todo esta parte de Madrid, porque siempre en Madrid he venido varias veces porque tengo grandes amigos y, como digo yo, México me ha proporcionado a mí, aparte de conocimiento científico, bueno, más o menos, de poder hacer mi carrera profesional, pero me ha aportado color en mi vida. Uno llega ya a casa, esas casas catalanas más así mediterráneas, blancas, ahora está llena de artesanía mexicana, de sabores mexicanos en la cocina, alguna que otra Virgen de Guadalupe conviviendo con una máscara teotihuacana y no hay ningún tipo de problema. Y la familia, no la que uno nace, sino la familia que uno hace, pues ha crecido teniendo pues también una familia mexicana. Y así verán que yo, que soy de Barcelona, que como suele pasar, tengo un castellano muy mexicanizado. De hecho, tengo un catalán mexicanizado. Entonces, empezaré a cambiar acentos y les juro que no imito a nadie. Es que no me doy cuenta. O sea, además digo Teotihuacán y ya está, yo ya estoy allá, ¿no? Entonces me empieza a salir un acento así como bien chilangote del centro de México, rancherote, pero no es ni burla, no es imitación, es nada, es que me voy. Y nos vamos a ir todos esta tarde a principios de nuestra era, donde hablaremos muy brevemente de la ciudad de Teotihuacán. Una ciudad que cuando uno va a México la reconocen básicamente por las pirámides. ¿Por qué? Porque, bueno, pues está muy cerquita de la actual capital de México y es verdad, tiene dos grandes pirámides. Pero las pirámides, que tal vez son el landmark, ¿no?, de la ciudad, de la efigie, que viene en la pirámide de la Luna, en la pirámide del Sol, lo más fascinante es que en el fondo lo que estamos estudiando es la vida urbana, ¿no? Y como han leído en mi currículum pequeñito, mi currículum, a mí me interesa no tanto el crecimiento de la ciudad, sino relacionado con otro problema o con otros proyectos, es cuando la ciudad se termina, el proceso de ruralización. Porque a diferencia de lo que nos dice el National Geographic,
Teotihuacán no es el caso de una ciudad perdida. Teotihuacán llegas divinamente, en autopista. Tenemos un hotel de 4 estrellas, con piscina, donde a veces tenemos el campamento. No lo expliquen porque saben que los arqueólogos y las arqueólogas sufrimos en campo. Bueno, a veces tenemos el privilegio de tener un campo con una piscinita, que utilizamos poco porque hace frío. Estamos en el altiplano central, 2.200, 2.400, 2.500 metros sobre el nivel del mar. La gente cuando vamos allá dice, ¿hace frío? ¿Hace calor? Dices, no, aquí la diferencia es si llueve o no llueve, si es la temporada de secas o si es la temporada de lluvias. ¿Qué tipo de lluvias? Pues las lluvias que podríamos tener en los Pirineos, que es mi referente cultural más inmediato, ¿no? Se hace un solazo impresionante, a las 3 de la tarde te aparece una nubecita y a las 3:15 está lloviendo con una tormenta de estas de alta montaña, incluso con granizo. Y te caen las temperaturas 15 o 20 grados. Es decir, podemos amanecer perfectamente a unos 6, 7, 8 grados al mediodía, estar a 25, 30, bien tapaditos, porque el sol pega un señor solazo. Y al cabo de 2 horas, volviéndonos a poner las chamarras, porque te ha caído la temperatura, ha llovido, y 2 horas después volverá a salir al sol y tú diciendo, bueno, modelo cebolla, te vas tapando y te vas destapando. Es decir, estamos viviendo en esta meseta, en este altiplano central, con esta variabilidad de temperaturas y con la diferencia de si llueve o no llueve. No es, como digo yo, no es las maravillosas ciudades perdidas en el mundo maya, al contrario. No tenemos mucha idea del origen de Teotihuacán, ahora hablaremos de sus habitantes, pero en el momento que se construye la ciudad, que empieza el fenómeno urbano, un fenómeno urbano muy intenso, hasta hoy en día la gente vive en Teotihuacán. Los teotihuacanos no escriben, luego ya hablaremos de eso, pero los primeros que escriben, ¿quiénes son? Los paisanos. Nosotros, cuando llegamos para allá, nos vamos a dar una vuelta, por ahí llegamos para allá y empezamos a escribir. Y uno de los primeros que nos habla de Teotihuacán, entre otros, es Fray Bernardino de Sahagún. Justo los momentos iniciales de los procesos de conquista y colonización después de la caída de México-Tenochtitlan y el proceso, ese proceso complejo, doloroso, largo, que ha generado muchas discusiones y que las va a generar, como no, que empezará a partir de 1521. Fray Bernardino de Sahagún empieza a preguntarle a los indígenas, a la población, sobre todo de la zona mexicas, aztecas, acolúas, otomís, ¿y esto qué es? Porque claro, si tenemos que reorganizar esa sociedad como Dios manda, en la lógica del momento, siempre hemos de pensar en la lógica del momento, hay que saber cómo viven. Entonces Fray Bernardino de Sahagún pregunta, dice, ¿y esto qué es? ¿Y cómo coméis? ¿Y cuáles son vuestros oficios? ¿Y cómo vivís? Para saberlo. Y le empiezan a explicar, dice, no, es que aquí, en esta ciudad, tenemos una ciudad que es donde los hombres se convierten en dioses. Es un lugar donde nacen nuestros dioses. Es el lugar donde nuestro gobernante iba a rezar a los dioses. Y tenemos las primeras descripciones de unos montecillos, donde vivían unos gigantes, que se sacaban unas piedras y había unas cuevas. Ya empezamos a tener las primeras narrativas sobre Teotihuacán, que no serán las primeras, incluso tendremos narrativas anteriores, pero bueno. Teotihuacán es un lugar de leyenda también para los propios pueblos prehispánicos, sobre todo los aztecas. Los aztecas harán algo bien conocido también por nuestros antepasados, que es utilizar su pasado para inventarlo e incorporarlo a su propia historia oficial. Gran parte de los pueblos prehispánicos tienen una historia oral. Los mayas es un caso aparte. Pero los pueblos prehispánicos del centro de México tienen una historia oral, una historia que se va repitiendo de manera más o menos ritualizada, formalizada, que en el caso de los aztecas van a estructurarse en escuelas. Y los aztecas, que son los últimos recién llegados al centro de México, utilizarán ciudades del pasado
que ya están abandonadas para incorporarlas dentro de su discurso oficial. Y ese discurso oficial es que le explica a un indígena del siglo XVI a un fraile del siglo XVI, que lo apunta todo cuidadosamente para entender dónde está, cómo ha llegado y cómo vamos a arreglar este territorio para hacer las cosas como Dios manda. En la lógica del siglo XVI, siempre lo hemos de pensar. Y entonces nos habla de la leyenda del quinto sol, donde los dioses se reunieron en Teotihuacán y dijeron, porque había que crear el mundo, porque el mundo estaba en oscuridad. Dijeron, ¿quién va a crear el sol? ¿Quién va a crear la luna? Y decidieron que tenían que hacer un gran fuego y se tenían que sacrificar. Aparecieron dos dioses, uno guapetón, como explicó en clase, así como el Brad Pitt de la época prehispánica, y otro todo lo contrario. Nombres complicados, no se asusten con los nombres. Tecuciteca, el cachas, el guapetón, el rico, el que iba vestido no de Armani, de lo siguiente. Se llamaba Tecuciteca. Y Nanahuatzin era todo lo contrario. Era bajito, era jorobado, tenía un pie girado, era pobrecito. Tienen que hacer un sacrificio, se hace el fuego y tienen que hacer ofrendas. A los prehispánicos les encanta poner ofrendas. Y a los arqueólogos nos encantan que les encante poner ofrendas, porque nos dan cositas que vamos a estudiar luego, la cultura material. Y así de esta manera tienen que sacrificarse para crear el sol y crear la luna. El primero que se tiene que lanzar es el guapetón. Y como dicen los mexicanos, pues no que se raja. Pues sí, que no, que para luego es tarde, que ahí le vamos, como no, páselo usted, no, usted permiso, con permiso, no se lanza. Y Nanahuatzin, el dios viejo, el dios feo, el dios con joroba, con el pie torcido, es el que se lanza primero. El otro avergonzado se vuelve a lanzar detrás de Nanahuatzin. El primero se convierte en sol, el segundo se convierte en la luna. La leyenda varía, porque ya sabemos el corta y pega que tenemos que sufrir los profesores hoy en día. Corta y pega también existía en la antigüedad, en las épocas históricas. Muchas de las crónicas de América las escribe gente que nunca fue a América y hace corta y pega de historias del siglo XVI para construir la del XVII, para construir la del XVIII, la del XIX y volver locos a los investigadores del siglo XX. Cuando intentamos entender qué ha pasado aquí, pues en uno de esos cortas y pegas tenemos otra versión de la historia, en el cual resulta que hay dos soles. Y necesitamos, con tanto sol, si ya tenemos calor ahora, pues con tanto sol necesitamos matar a un sol, al segundo, al que se rajó. Entonces los dioses cogen un conejo y se lo lanzan al segundo sol. En México las manchas de la luna tienen la forma de un conejo. Muchas leyendas, muchos cuentos infantiles que hablan del conejo en la luna. Pero el sol y la luna están parados, no se mueven. Ahí están. Y claro, no hay día, no hay noche, no hay mareas, los animales no saben qué hacer, ahora me voy a dormir, ahora no me voy a dormir, ahora qué. Entonces, ¿qué hacen los dioses? Que tenemos que poner al mundo en movimiento. ¿Cómo lo vamos a poner? Sacrificándonos. Los dioses sacrifican en Teotihuacán para que el mundo empiece a rodar. Y al rodar el mundo tenemos el sol que sale de día, la luna que sale de noche y todo lo que supone que nuestro mundo siga en movimiento. Esta es la historia que corrió. Esta es la historia que a partir del siglo XVI la población indígena, sobre todo los nahuas, los mexicas, los aztecas y otros pueblos contemporáneos como los acolúas, los tochicalcas, los chalcas, todas aquellas diferentes poblaciones que vivían en el Valle de México, les explicaban a los españoles que acabábamos de llegar a ese territorio. Y es las primeras historias que empezaron a narrarse sobre Teotihuacán. Son los aztecas que dicen que Teotihuacán se llama Teotihuacán. Son los aztecas que dicen que la pirámide del Sol es la pirámide del Sol, que la pirámide de la Luna es la Luna, que la calzada de los muertos se llama así. La ciudadela no, eso se lo pusimos nosotros. Pero
Ahí tenemos un pequeño problema, que los aztecas / mexicas llegaron a la cuenca de México alrededor del 1300. Y estas historias se explican a partir de 1521, 1530, 1540. Y los teotihuacanos aparecen en la historia en el 200 a.C. y mueren a partir del 550 después de Cristo. Es decir, un mexica, un azteca, nunca vio en su vida a un teotihuacano. Entonces, no sabemos cómo se llama Teotihuacán, no sabemos cómo se llama la pirámide del Sol, no sabemos cómo se llama la pirámide de la Luna. Y les puedo asegurar que de más de 100 años de excavaciones, en la calzada de los muertos no hay ni un muerto. Es decir, tenemos la reinvención del pasado prehispánico a través de los ojos de los aztecas. Es una cosa que también lo hacíamos aquí en el mundo antiguo, utilizar cosas del pasado para construir historias que responden a inquietudes culturales, políticas, sociales, económicas, contemporáneas. Es decir, es una cosa, insisto yo, muy clases, los prehispánicos son muy normales, hacen cosas que nosotros hacemos. Para los mexicas, 1300 hacia 1500, la ciudad les sirve para sus propios intereses políticos, de poder, de expansión, de conquista y demás, pero para los teotihuacanos no necesariamente. Es otra cultura muy diferente. Es como hablar de celtas o de romanos. Una cosa son los celtas y otra cosa son los romanos. Para los que trabajamos Mesoamérica, los teotihuacanos son una cosa, los mexicas son otra cosa y muy diferentes. Ahora os quiero decir que en la época de los mexicas no había nadie viviendo aquí. Sí. Hasta 1960 había gente que vivía dentro de la zona arqueológica. Hasta que una política federal la convirtió en zona arqueológica, se invitó cordialmente a los pobladores a ir a los pueblos de al lado, recibieron compensaciones por los campos de cultivo y se convirtió en la zona arqueológica turística que hoy podemos visitar. 6 hectáreas de 22 kilómetros cuadrados de ciudad. Por lo tanto, porque siempre muchas revistas de difusión, incluso difusión seria, siempre te ponen los aztecas, ¡pumba! Pirámide del Sol. Te dicen, hombre, no, otra vez no, porque la pirámide del Sol no es azteca, es teotihuacana, tenemos casi 1000 años de diferencia, un pequeño detalle. No se apuren, que dentro de un año o dos, cuando hagan una revista de difusión y hablen de los aztecas, seguro que nos ponen la pirámide del Sol de Teotihuacán, porque se ha convertido en un elemento identitario para lo que es la arqueología del mundo prehispánico, sobre todo del centro de México. Pero ustedes ya lo saben. Cuando vean un artículo de los aztecas y la pirámide del Sol, no se lo crean. No es Teotihuacán, no es azteca, es de Teotihuacán. Y porque nos encantan los datos, bueno, básicamente aquí tienen algunas cronologías. Nos vamos a mover desde el cambio de era hasta el 550-650 después de Cristo. Entonces, lo que llamaríamos la cultura clásica teotihuacana. Te voy a recordar un poquito el paisaje. Muy cerquita. Ahí en esta zona de aquí. A ver, mi sombra, un poquito más arriba. A ver si puedo poner el dedo. No sé. Aquí. Por aquí. Se me pone. Ahí. Donde está la flechita un poquito más para arriba es donde estaría Teotihuacán. Hay que pensar que es una zona, hoy en día todo esto es Ciudad de México. Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco son paradas de metro. Para hacernos la idea, ¿no? Es la gran. Esta sería un poco la visión, no en la época teotihuacana, sino en la época colonial temprana. Pero básicamente es tener la idea de eso. Estamos en una zona de lagos, de lagunas salobres, algunas de agua dulce, otras de agua salada. Y en un valle, ya veremos por qué llegan aquí los teotihuacanos, en un valle se empieza a formar en el cambio de era lo que serán las bases de la construcción de la ciudad de Teotihuacán. Si buscan libros de historia, de arqueología, les explicarán una historia fantástica. México es un país de terremotos, de volcanes. El lunes que empezábamos clase les explicaba a los estudiantes que el continente americano es un continente dinámico.
que por lo que hemos experimentado, bueno, que hemos visto por televisión en La Palma, desgraciadamente para la gente de La Palma es muy interesante, desde una cosa así como muy, para ver los procesos que dan, cómo se mueven, ¿no?, las lavas y todas estas historias. Y es cierto, en el sur de la Cuenca de México es una zona volcánica que para momentos anteriores al cambio de era, pues que la cosa estaba bastante movidita. Anterior a Teotihuacán, en una fase que llamamos preclásico, existía un casi ciudad, que llamamos centros urbanos o centros ceremoniales, que básicamente quiere decir que ya tenemos arquitectura monumental, pirámide, redondita en este caso, y una organización que ya demuestra que hay alguien con el dedito que va mandando lo que tiene que hacer la gente. Que ya son sociedades donde hay especialistas a tiempo completo. Eso es muy importante, porque una de las características que decimos en arqueología de una sociedad compleja, al menos los que trabajamos en América, es cuando empezamos a encontrar un elemento, a diferencia de los europeos, que es arquitectura monumental, escultura, que ya nos indica de que la sociedad, la que sea, le parece muy interesante tener gente, con perdón, inútil, trabajando para algo que no es productivo. Es decir, para producir el qué, elementos de la cultura material, ¿para quiénes? Para la colectividad, no, para alguien. Para alguien que normalmente es representado como un señor, vestido como para el carnaval, como digo yo, con todo el tocado, las plumas, es decir, alguien que tiene el poder. Y ese poder es intangible. Será un conocimiento, será una conexión con los dioses, y se empieza a generar una cultura material que avale el poder de este señor. Entonces empezamos a tener sociedades complejas. En el caso del centro de México, sobre todo Mesoamérica, de esta área general de México, Guatemala, Belice, un poquito de El Salvador, unas partes del norte de México y del sur de los Estados Unidos, la península de Baja California no, ese es otro rollo cultural. Esta parte que se llamó en algún momento Mesoamérica, para tratarnos de cierta identidad a los arqueólogos que trabajamos en esa zona, para eso nosotros la arquitectura monumental nos está indicando eso, de que ya son sociedades que consideran interesante destinar a una serie de personas dentro de su grupo a que se dediquen a reproducir el poder, y que con elementos. Para nuestra zona, hoy parada de metro, Cuicuilco, donde cerca está la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, la Escuela de los Arqueólogos Mexicanos, en el sur de la ciudad, había este yacimiento, este asentamiento, con su gran pirámide circular, con casas ya organizadas, unas mejores, otras peores, y con evidencias de talleres. Por el cambio de era y la erupción de un volcán, y teníamos una historia fantástica. El volcán erupciona, los cuipilcas hacen ¡ah! Viven en el sur de la cuenca, salen corriendo hacia el norte de la cuenca, y como ya tienen experiencia en hacer pirámides, empiezan a hacer la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Y como hay como una especie de tradición cultural mundial que empezamos con cosas redondas y acabamos con cosas cuadradas, pues ahora hacemos las pirámides cuadradas. Entonces, durante muchos años, estoy hablando hasta los años 90, la idea principal que el origen de Teotihuacán estaba vinculado con las erupciones volcánicas del Xitle, sobre todo, y un proceso de migración de población de Cuicuilco que se fue al norte de la Cuenca de México por dos razones. Una, es una zona que no está mal, está bien comunicada con las tierras del sur, tierra caliente, productos de tierra caliente, productos de la élite, productos que se traen para vestir de prestigio a las élites, y sobre todo porque sí que formaban parte de esta tradición cultural. Y ahí se convierte en Teotihuacán, una secuencia cultural que funcionaba bastante bien y hacía un discurso bastante plausible. Con los años nos hemos ido dando cuenta, porque obviamente cuando se pusieron a excavar en Cuicuilco, la gente en el pasado y hoy no te quieres ir de tu casa. Tú quieres quedarte en tu lugar, en tus raíces. Y lo vemos hoy en día.
Te irás temporalmente, pero siempre quieres volver. Y cuando empezaron a excavar en Cuicuilco, en otro lado, se dieron cuenta que parte de la población que no podía vivir en la zona donde la lengua de lava había arrasado, sus casas lo que hicieron fue irse a vivir al otro lado de la lengua de lava. Es decir, Cuicuilco no desaparece, convive con Teotihuacán durante un tiempo. Empezaron a decir, pues a lo mejor se pelearon los teotihuacanos y los cuicuilcas. Y tampoco tenemos evidencias de guerras, pero no eran pacíficos ni pacifistas. Pero no tenemos datos hasta que empezamos a mirar fuera de la cuenca de México. Teotihuacán siempre se había explicado que era un lugar donde se inventaban muchas cosas. Se inventaba la ciudad. No, tenemos ciudades anteriores a Teotihuacán. Se inventaba el talud tablero. No, encontramos talud tablero antes. Se inventaba determinada forma de cerámica. No, la tenemos antes. Uno de los sitios es justamente Tetimpa y Cholula, fuera, en el valle de Puebla Tlaxcala, unos 150 kilómetros de donde está Teotihuacán, pero que anterior al origen de Teotihuacán ya tiene unas estructuras arquitectónicas, una distribución teátrica, este tipo de asentamiento con su patio central y los 3 edificios, que son muy teotihuacanos, pero 500 años antes del origen de Teotihuacán. Xochitecas lo mismo, encontramos también estructuras anteriores al origen de Teotihuacán, pero con aparición de cerámicas que serán luego muy utilizadas en Teotihuacán. Formas que, si tú la ves en Teo, dices, esto es de Teo de toda la vida de Dios, pero que luego te la encuentras años antes, incluso del origen de Teotihuacán, en otros territorios. ¿Vale? Empezamos a encontrar elementos del centro de Veracruz, influencias de elementos de Veracruz. Elementos de Occidente también encontramos. Y entonces empezamos a tener una historia bastante más compleja de matices. Algo pasa. Y algo pasa sí que está vinculado con los movimientos, con los volcanes, porque volcanes además lleva terremotos, temblores. Así que parece que 500 años antes del origen de Teotihuacán se empiezan a dar toda una serie de movimientos de poblaciones, pero no solamente del sur de la cuenca de México, sino también del área del Valle de Puebla Tlaxcala, donde siglos después pasará Hernán Cortés y toda la tropa en esa zona, que terminarán en algún momento en la zona de donde se va a construir la ciudad de Teotihuacán. Son gente que están a punto de ser Estado. Son sociedades jerárquicas, jefaturas muy sofisticadas, con un prediseño urbanístico muy claro, con una estructura, una arquitectura monumental bien desarrollada, con ese patrón triádico de patio, casa, 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 que luego en Teotihuacán lo van a expandir muy rápidamente. Porque Teotihuacán, hasta que la arqueología pruebe lo contrario, es una ciudad ex novo. No tenemos evidencias de preteotihuacanos en el valle de Teotihuacán. Por 2 razones. Una, porque a lo mejor no había nada, o había muy poca población. Y segundo, porque los teotihuacanos de la época clásica son unos, yo siempre digo, es el boom inmobiliario teotihuacano. Son unos locos de la construcción, les encanta construir. El poder de la ciudad tiene que ser siempre tan grande y tan importante que todo el rato están haciendo obras y remodelaciones y obras, y ahora te amplío, y ahora no sé qué. Son grandes arquitectos, grandes urbanistas en lo que es la gestión de lo que diríamos hoy servicios públicos de una ciudad. Grandes pintores murales, ceramistas, pues cerámica teotihuacana, la rompes y miras la pasta y te lo podías haber currado un poco más, ¿no? Pero cuando esa cerámica es el soporte para hacer una pintura en estuco, dices, estos son mis teotihuacanos. Es decir, no son grandes ceramistas, pero son los grandes lapidarios, trabajan la piedra, y sobre todo a ellos les va el urbanismo y la construcción. Es decir, si habían fases muy, muy tempranas, se las cargaron. Y seguramente si las habían, eran pequeños asentamientos perecederos que es muy difícil encontrar evidencias arquitectónicas
anteriores al 200 a.C. en ese territorio. Cuando llegan de diferentes lugares, ya enseguida lo ven claro. Vamos a hacer la calzada, vamos a hacer el norte de la ciudad, va a ser la zona religiosa, vamos a empezar con las estructuras piramidales, o sea, ya vean, yo no sé si pactan, negocian, se pelean, pero tienen muy clarísimo que el modelo de ciudad que van a hacer va a ser único en el centro de México. Y parte del centro de México va a ser un referente urbanístico para gran parte de Mesoamérica. Y los teotihuacanos van a ser una cultura esencialmente urbanita. Se sienten muy teotihuacanos, muy su ciudad es su lugar ordenado, la representación del poder, del cosmos. Últimamente, en los últimos años, también voy diciendo que es su mejor sistema de autodefensa. Nadie se atreve a conquistar Teotihuacán. Porque como proceso proceso demográfico regional, Teotihuacán es la pesadilla de un demógrafo. En todo lo que es la cuenca de México, está la representación de los lagos. Teotihuacán está de aquí arriba. Los pequeños asentamientos que hay contemporáneos a Teotihuacán son ni la 10ª parte del total de habitantes de Teotihuacán. Teotihuacán supera los 100.000 habitantes y el único centro que le puede hacer la competencia, si llega a 10.000 ya es mucho. Pero en todo el entorno, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros alrededor de Teotihuacán, no va a haber ninguna ciudad que tenga la capacidad organizativa de decir, vamos a conquistar la ciudad. El entramado de la ciudad hace que sea una pesadilla para cualquier militar que la quiera conquistar. Y lo veremos después. Entonces, el mejor sistema de autodefensa de los teotihuacanos será ampliar y hacer de Teotihuacán un lugar tan atractivo para relacionarte y vivir, ¿cómo vas a ir en contra de una ciudad de los dioses? Aunque no sean los dioses de los aztecas, pero sobrepasa la medida urbana contemporánea. También es un territorio que no está nada mal, no es excesivamente rico, pero tenemos un poquito de todo. Y si además en todo tu entorno no tienes nadie que te haga la competencia, porque ya te encargas tú de asumirlo dentro de la ciudad, pues ¿para qué broncas? ¿Para qué nos vamos a pelear? ¿No? La obsidiana. Teotihuacán controlará este recurso. La mejor obsidiana de Mesoamérica se encuentra en la Sierra de las Navajas, en el estado de Hidalgo, a unos 80 kilómetros de Teotihuacán, y durante toda la época teotihuacana, los teotihuacanos van a controlar la producción de este recurso, que luego distribuirán en toda Mesoamérica. De tal manera que la ciudad muy rápidamente va a empezar a recibir productos de prestigio de gran parte de Mesoamérica. Es una gran receptora. ¿Pero qué da Teotihuacán? Ese es el kit. Esa es nuestra gran pregunta. ¿Qué da Teotihuacán? Porque si buscamos elementos teotihuacanos fuera de Teotihuacán, hay algo, pero muy poco. No es el modelo romano, venga, vamos a... No. Lo que quiere Teotihuacán se queda en Teotihuacán. Entonces, ¿qué queda Teotihuacán a cambio? Eso es una de nuestras grandes preguntas. Ideología, poder, el Vaticano prehispánico del momento, legitimación, intangibles. Pero intangibles lo suficientemente poderosos para que al menos durante 5 o 6 siglos les sirva para que nadie lo chiste, para que nadie sea capaz, de alguna manera, de ir en contra del modelo teotihuacano. Curioso, pero funciona. Nos cuesta un poco entenderlo, pero todavía somos incapaces de saber qué da Teotihuacán. Porque, por ejemplo, en la mica de Monte Albán, la encontramos en Teotihuacán, dices, ¿qué reciben los de Monte Albán? Tenemos una lápida
la lápida de Bazán, donde aparece un señor de Monte Albán acompañando a un señor teotihuacano, con unos glifos que se pueden leer que dicen que el señor tal y el señor tal se vieron, hablaron, caminaron y fumaron. Se cree que es un intercambio diplomático. Tepeji, anaranjado delgado. Anaranjado delgado es el Ikea de los teotihuacanos. O sea, la vajilla del Ikea, que 9 de cada 10 tenemos en casa, esto lo tenemos en Teotihuacán. Pues bueno, qué bien, ¿no? Si tienes una región en la zona de Puebla, donde toda tu producción va a la ciudad de Teotihuacán, pues tu territorio te ganas dinerito, ¿no? Son los pobres desgraciados con perdón. Dices, a ver, vamos a ver, toda tu comunidad se dedica a producir cerámica para los teotihuacanos, al gusto teotihuacano, con formas y cerámicas teotihuacanas. ¿Y eso no te enriquece a ti? ¿En qué cabeza cabe? Son prehispánicos, no son tontos. Saben negociar, seguro. Para hacer esas ciudades tienes que saber. Pero no encuentras un gran crecimiento en el territorio. Son talleres que van produciendo a lo que los teotihuacanos quieren. Dices, bueno, debe haber un ejército teotihuacano. Pues tampoco. O sea, en alguna manera llegan a hacer un discurso de dominación y legitimación que las comunidades contemporáneas compran y que sirve para hacer de Teotihuacán constantemente esa ciudad de poder. Yo tengo que salir en la foto con el Teotihuacán. Me hago la foto, luego voy a mi casa y la pongo al lado del altar. Y cuando vienen los vecinos dicen, estuviste con un teotihuacano, qué suerte. Tu familia va a ser bendecida por los dioses. Nos puede parecer absurdo, pero arqueológicamente las evidencias de la presencia teotihuacana no son el mismo modelo que tendremos luego, casi 1000 años después, con los aztecas. Eso sí que es una dominación al viejo estilo romano. Entonces nos proporcionan problemas muy interesantes. Esto ya es un poquito más rollo arqueológico, es el mapa de Milo, nuestra Biblia teotihuacana. En los años 60 un equipo americano se dedicó a caminar por todo el valle de Teotihuacán. Cada uno de estos cuadritos son 500 por 500 metros de lado. Eso nos hace que hay un continuo no urbano de 22 kilómetros cuadrados. La calzada de los muertos, ¿alguien ha ido a Teotihuacán así por casualidad? Pues la calzada de los muertos, de ahí donde entra uno en la puerta 1 hasta la pirámide de la luna, son 2 kilómetros. Si uno mira a la derecha, donde normalmente uno mira, todavía te faltan 3 para recorrer. Es decir, son 5 kilómetros de largo. La avenida este-oeste son 2,5 kilómetros de largo. Estamos hablando, tirando bajo, más de 100.000 habitantes, 125.000. Como yo explico en frase, yo vivo en una ciudad más pequeña que la ciudad que yo estudio. Vivo en Vilanova i la Geltrú, cerca de Barcelona, son 65.000 habitantes. Esta, siendo prudentes, 125.000. Y se me ha olvidado mirar los kilómetros cuadrados, pero no varía mucho. Bueno, fotito bonito, hay que poner, ahí las niñas al fondo. Este es el sitio donde digo yo, donde normalmente tomamos la foto, de aquí al fondo de la pirámide de la luna, al fondo los 2 kilómetros. Y hay un efecto óptico muy interesante porque aquí estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Vemos el Cerro Gordo al fondo, que es un volcán extinguido, pero a medida que nos vamos acercando a la pirámide se va comiendo la montaña. Cuando llegas a la base de la pirámide de la luna, el Cerro Gordo te ha desaparecido. Te giras y has salvado 200 metros en 2 kilómetros. Te subes, bajas, pero nunca bajas tanto como has subido. ¿No? La ciudad está así. En la calzada de los muertos, una manera de ir salvando los más de 200 metros, porque nos falta todavía en 2 kilómetros largos, casi 3, para complementar los 5 kilómetros de distancia de la ciudad, de la provincia. Y bueno, vamos a hablar de las pirámides muy rápidamente. Las vamos a presentar, vamos a hacer una visita turística. Aquí la pirámide de la luna. Cuando uno se imagina, dice, llegan los teotihuacanos y empiezan a hacer las pirámides.
Y hasta hace relativamente, bueno, desde este siglo, hasta principios de este siglo, decíamos, sí, llegan los teotihuacanos y hacen pirámides. Bueno, la pirámide de la Luna original es más o menos como esta aula, un poquito menos, hasta ahí, hasta la última fila. Es decir, hemos de entender la ciudad como un proceso de construcción. La pirámide de la Luna son 5 pirámides y 2 ampliaciones, es decir, 7 subestructuras. Dentro de cada subestructura tenemos una serie de ofrendas. ¿Está dedicada a la Luna? Pues quién sabe. Lo que sí que es cierto, que a finales del siglo XIX tenemos fotografías de una estatua que para la época azteca está identificada como la diosa de la luna. ¿Quién sabe? Lo que sí que sabemos es que cada uno de estos niveles de estructuras piramidales se encontraba ofrendas de fundación que involucran, como no, sacrificios humanos. Aquí tenemos uno de los sacrificios, este es el del edificio 5, muy interesante en la lógica nuestra arqueológica. Ya saben que los arqueólogos somos un poco gores, nos gustan cosas raras, y entre las cosas que nos gustan es que todos los animales y el individuo, no es el entierro de un individuo, el individuo pringa igual que los animales, o sea, le cortaron el cuello igualito, están dedicados a esta figura de aquí, conocido popularmente como el Chucky por los arqueólogos. Bueno, llamado el chico, pobrecito. Una figura de piedra verde, los labios están hechos de espondylus, concha nácar, es muy típica teotihuacana y conforma lo que se llama un cosmograma, es decir, la idea de norte, sur, este, oeste y centro, los 5 puntos cardinales en los pueblos prehispánicos. Todos los animales y el hombre fueron sacrificados y aparentemente los animales fueron puestos en jaulas vivos. Tenemos las evidencias de las maderas. Tenemos lobos, tenemos jaguares, tenemos serpientes, tenemos águilas, tenemos lechuzas. Todos los animales que luego nos van a aparecer en la pintura y en la iconografía del poder en Teotihuacán. Otro tipo de enterramientos, mal llamados enterramientos, ofrendas, en este caso también en una de las estructuras, el entierro 3 de la pirámide de la luna, aquí los personajes con las manos atadas atrás. Estos son muy simpaticones. Este es otro entierro que nos dieron bastante problema, el entierro 5, porque son unos personajes que están sentados en posición flor de loto. A los antropólogos físicos les vuelve locos porque no entienden cómo se han conseguido mantener en conexión anatómica. Cada uno nos dedicamos a pelearnos en cosas raras. Y además tienen unos verdes muy distintos. El verde de la piedra verde teotihuacana es este verde. Pero este verde es maya. Es piedra verde del Valle del Motagua, en Guatemala. Y muy parecido la piedra de este elemento a elementos que están vinculados con la alta nobleza maya, los gobernantes, en este caso en Copán, Honduras. Y en Copán tenemos representaciones de teotihuacanos. El problema es que aquí hacen 3 personajes sentados vestidos de manera maya en el corazón de una pirámide de Teotihuacán. Ahí empezaremos con problemas. En Loberro, tenemos siempre la idea que los españoles traían perros grandes y los prehispánicos tenían perritos chiquitos. No eran chihuahuas, pero pequitos. No, hay muchos tipos de perros en época prehispánica y también híbridos. Entonces, el loberro es lobo con perro. ¿Vale? Pues tenemos encontrado con un loberro también sacrificado. La plaza de la pirámide de la luna. Hace relativamente poco que hace en arqueología 10 años, se hicieron excavaciones aquí y se han dado cuenta que la plaza de la luna era como un queso gruyère. Cuando vean libros es un maravilloso ejemplo de la armonía de la arquitectura prehispánica, pues en algún momento de su historia era un queso gruyère. Un queso gruyère lleno de ofrendas, entre ellas estas estelas.
de peso de entre media tonelada y 1 tonelada, son unas piedrototas así, como 2 Natalias en alto y en ancho, y no sabemos qué son. Eso es un problema que tenemos en Tep, que está muy excavado, o de unido tenemos bastante excavado, llevamos más de 100 años excavando, y todavía no sabemos muchas cosas, porque es una cultura que no le dio por escribir. Pero aparte de no darle por escribir, no le dio por representarse de manera individual. Y eso es un gran problema. Ahora lo veremos. Vámonos para la pirámide del Sol, para irnos situando. La pirámide del Sol, que no es pirámide del Sol. Y también hemos de pensar en otra cosa, particularmente para Teotihuacán, pero que puede servir de tip para todas las pirámides prehispánicas. Que es que, pues como nosotros, un día nos vestimos más elegantes, otros días vamos con pantalón de campo, otros días llevamos bañador, otros días un abrigo porque hace frío, los edificios cambian. Pero no solamente cambian arquitectónicamente, cambian en las decoraciones. La pirámide del Sol, que no está dedicada al Sol, o al menos los aztecas sí que la pusieron en el Sol, pero no sabemos en Teotihuacán, en algún momento, al principio, parece que está vinculada con el fuego. Y con el dios viejo del fuego, aquí Huehueteotl, y quiere decir eso, dios viejo del fuego, que básicamente representa a un señor viejito que en su cabeza lleva una cazuela donde se le ponía fuego, porque es la representación del volcán. Toda el área está llena de volcanes, entonces lógico que si tenemos volcanes, vamos a hacer una deidad de volcanes. Con todos ustedes Huehueteotl, una deidad muy tradicional de la Cuenca de México, desde antes de los teotihuacanos hasta la llegada de aquí, los paisanos, a el Valle de México. Pues en algún momento los orígenes, la pirámide del Sol, que no era del Sol, estaba dedicada a Huehueteotl. Luego pasa algo, y la pirámide empieza a tener elementos que nos vinculan con el dios del agua, con Tlaloc. Luego pasa algo, y de golpe la redecoran con jaguares. Luego pasa algo, y muchos siglos después llegan los mexicas y dicen que está dedicada al sol. Hemos de pensar que las advocaciones de los edificios, tanto en Teotihuacán, pero también en el resto de Mesoamérica, pueden cambiar. Y a los teotihuacanos no les daba ningún tipo de problema. A medida que el poder político seguramente debía cambiar, pues también cambiaban las advocaciones. Arqueológicamente, como menos, sabemos que la pirámide del Sol al principio estaba dedicada a esta deidad, o estaba vinculado con el fuego, después hay un periodo que está dedicado con la lluvia, con el agua, lo sabemos por las decoraciones de Tlaloc, y además porque hay un canal que rodea la pirámide, que cuando llueve es como un brazo de agua que abraza la estructura. Aquí lo ven en la fotografía que se revela, es el canal de agua lleno, pero de agua de lluvia, que durará lo que dura. Y luego finalmente tenemos que decoran la pirámide con esculturas de jaguar. Por mínimo tenemos 3 cambios, lavado de imagen de la pirámide del Sol, que nunca fue del Sol, hasta que llegaron los aztecas y dijeron que sí. Y el National Geographic también. Las pirámides no son nada nuevo. No son pirámides en sentido de tumbas, porque a veces puede haber enterramientos, que no son enterramientos, sino son ofrendas de sacrificio, que es distinto. Muy ocasionalmente sí que hay alguna tumba, por ejemplo en la zona maya, la tumba de Pacal, pero es muy raro. Normalmente cuando tenemos seres humanos enterrados dentro, no son enterramientos, son sacrificios, son personas sacrificadas, ofrendadas a la construcción del edificio. Podemos pensar que los prehispánicos son raros. Es que tengo una cruzada particular para demostrar que no son tan raros. Son nosotros que los hacemos raros. Para los prehispánicos, su mundo, su cosmovisión, como 9 de cada 10 culturas de la antigüedad, era la observación de su mundo que se transformaba en lo simbólico. En este caso, las plataformas son estructuras que acercan a los seres humanos con lo que hay abajo, nosotros, y con lo que hay arriba. Las pirámides nunca fueron para que subiera mucha gente.
Esto es una cosa moderna nuestra, que sí se puede, hemos de subir a la pirámide. ¡Ah! No, nadie subía a la pirámide. Subía quien tenía que subir. Y el único, a lo mejor había uno que no quería subir porque era el que iban a sacrificar. Pero bueno, subía el sacerdote, el pobre desgraciado o desgraciada que lo iban a sacrificar, y la peña ahí estaba abajo diciendo, bueno, ¿qué? ¿No vamos para la guerra? No, sí, ¿qué dicen los dioses? Que tengo que preparar la comida. O sea, cosas muy normales. Pero esto de subir como enloquecidos a las pirámides es cosa de turistas. Es una cuestión occidental nuestra, ya. Ni Dios subía a las pirámides. Pero la pirámide en el fondo es la montaña de agua. En lunes, martes lo explicaba en clase, ¿no? Es decir, ponía varios ejemplos. Es decir, bueno, para los prehispánicos, cuando llueve, el agua es absorbida por la tierra. Hace buen olor, se vuelve verde y eso nos gusta. Porque quiere decir que el maíz va a crecer, el tomate va a crecer, estas cosas nos gustan. Pero cuando la montaña absorbe demasiada agua, cuando la tierra absorbe mucha agua, ¿cómo la saca? En forma de ríos, de fuentes, de cascadas. Las pirámides, mal llamadas pirámides, es la sofisticación del modelo natural de ver cómo las montañas absorben el agua, se las llevan al inframundo, que es un sitio bueno, porque es donde crecen las plantitas. El inframundo es buenísimo, no es el infierno, es todo lo contrario. Si yo pongo mi granito de maíz y mi maíz lo pongo en la tierra y crece, quiere decir que lo que hay abajo es bueno. Entonces es regado por la tierra y la tierra lo vomita en cosas buenas para nosotros, los ríos, las fuentes, las cascadas. Por lo tanto, las montañas son montañas de agua, son montañas que absorben el agua y nos las devuelven. Las pirámides también conforman esa idea de la montaña, del Altepec, el cerro del agua, que vomita agua. Entonces, la pirámide del Sol, con todos sus cambios en el fondo, lo que nos está hablando es de esa relación, todas las estructuras piramidales, de la relación, la transformación simbólica y material de lo que es una cosmovisión que se crea por la observación de la naturaleza, lo más normal del mundo, porque es la observación de la naturaleza materializada. Y aquí la tenemos también, las pinturas de Tepatitlan, donde tenemos la representación del río en forma de serpiente y la montaña de agua. Y el Tlalocan, el paraíso del dios del agua, donde se lo están pasando muy bien. Bailan, cantan, pero separados. Hay una de las pinturas que los que bailan, cantan, siempre son hombres, las chicas no aparecen mucho en Teotihuacán, que llevan aretes, llevan zapatos, son de clase noble. Y luego al otro lado de la pintura aparte. Ves lo mismo, que se lo están pasando muy bien, pero no llevan ni aretes ni zapatos. Son de clase baja, pero todos hombres. Las chicas en Teo somos muy esquivas en la representación del poder. Y bueno, una imagen que tenemos aquí desde la calzada de los muertos, que no hay ningún muerto, desde la pirámide de la luna, y a partir de aquí todo lo que ven sus ojos, hasta las montañas del fondo, es ciudad. Continuum urbano, casas, plazas, avenidas, estructuras piramidales, hasta llegar a los 22 kilómetros cuadrados. Y con un elemento característico que ya aparece antes de Teotihuacán, pero que en Teotihuacán se reformuliza y se lanza al mundo mesoamericano, que es esta forma decorativa llamada el talud tablero, ¿no? El talud, en este caso decorado, la forma de del talud y el tablero, que es muy característico de la arquitectura mesoamericana, pero que sobre todo a partir de Teotihuacán lo expulsa al mundo mesoamericano. Y llegamos a otro sitio interesante, el templo de la serpiente emplumada. También lo he conocido como el templo de Quetzalcóatl. Nosotros nos gusta llamarle serpiente emplumada y no tanto Quetzalcóatl, para no confundirlo con el dios de épocas posteriores. Que tiene una historia también muy divertida, las excavaciones, porque hasta los años 80
se creía que las sociedades prehispánicas eran básicamente pacíficas. Había sacrificio humano, todos eran sacerdotes, rezaban, miraban el sol, la luna, las estrellas. Luego venían los tlaxcaltecas, que estos sí eran un grupo de salvajes, y luego llegamos nosotros que pusimos orden. Ese era el argumento. No lo hicimos bien del todo, pero claro, es que había sacrificio humano. Eso no podía ser. Hasta que en el año 88 Teotihuacán todavía permanecía como la última gran cultura del clásico, donde la ciudad es igual a civilización, donde la vida urbana es la vida más elevada que puede tener alguien, modelos de esos que hacemos. Y empezaron a hacer excavaciones para ver cómo estaba construido el edificio. Empezaron a hacer un túnel, para que acabamos pirámides hacemos túneles. Y llegaron casi al centro de la estructura y se encontraron ahí un túnel prehispánico que llevaba a una base central que estaba completamente saqueada. Los teotihuacanos son muy cuadriculados, muy fáciles cavar en pie. Primero que son muy romanos, tienen unas estructuras como de un opus caementicium teotihuacano, que son pisos de argamasa muy buenos, y tienen una estructura urbanística muy fácil de excavar y son muy cuadriculados. Lo que hay en el norte hay en el sur, lo que hay a la derecha hay a la izquierda. Buscas una esquina, encuentras las dos matemáticamente. Son germánicos. Entonces los arqueólogos dijeron, bueno, pues si hay algo en el centro, volvemos otra vez el norte, sur, este, oeste y centro. Pues vámonos al norte, sur, este, oeste y al centro, pues ya lo encontramos. Y lo que se encontraron es casi 200 personas sacrificadas dentro de la pirámide. Hombres y mujeres. Ya tenemos la película. Ellos son valerosos guerreros, ellas jóvenes vírgenes vestales. Bueno, una de ellas estaba embarazada de 8 meses y eso no era ningún problema para ser sacrificada. Y los caballeros eran desde los 15 hasta los 50 y tantos años, que 50 en época antigua era una venerable edad. Eso ha sido muy interesante porque rompió con el último paradigma de la arqueología mesoamericana en general y la teotihuacana en particular, de que en la época clásica, hasta los teotihuacanos, había el sacrificio humano. Posiblemente en el centro de México, con alguna notable excepción, este es uno de los más grandes sacrificios hechos a la construcción de un edificio. Un edificio en su momento particular, el templo de la serpiente emplumada, con esas decoraciones de serpiente y de otra deidad vinculada con la lluvia. Pero algo pasa en este edificio. Tenemos varios modelos, varias propuestas reconstructivas, bastante divertidos. Aparentemente la moda de la época era hacerse unos maravillosos collares de mandíbulas humanas. Unos collares de varias cuentas, de mandíbulas humanas, y cuando se les acababan las mandíbulas humanas hacían imitaciones de las mandíbulas humanas, con concha, pero tan bien hechas que tú puedes identificar el primer molar, el segundo molar, el tercer molar, el canino, el incisivo. No es que hago cuadritos, a ver, no, es reconstruir perfectamente la mandíbula humana y de felinos. Si no tienes el material original, pues lo hacemos en concha, pero imitándolo perfectamente. Todos van con las manos atadas atrás, hombres y mujeres. Eso sí, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Algunos de los materiales que se encontraron, apenas cerámica, todo lo que forma parte de la vestimenta y del sacrificio en Teotihuacán. En el 2006 o por ahí, nos avisaron que se había hundido la pirámide, y hasta el 2012-2010 empezaron los arqueólogos de Lina a excavar un túnel que va por detrás, por debajo de la pirámide. Uno de los grandes problemas que tenemos en Teotihuacán es entender a los teotihuacanos. Sobre eso volveremos un poquito más adelante. Se tuvo como la idea de que tal vez este túnel era el lugar de la tumba de los grandes señores, pero no tenemos tumbas, nos faltan reyes.
No sabemos cómo se llamaban los teotihuacanos, pero no sabemos de cómo se gobernaban. No sabemos muy poco de historia política teotihuacana. Y si lo sabemos, a veces es justamente por los que no son de Teotihuacán. Sabemos el chisme, pero no por los vecinos, sino por los vecinos de los vecinos, que además viven a 1000 kilómetros. Y que te explican historias de teotihuacanos, pero nada en Teotihuacán te explica qué hacían los teotihuacanos. Entonces, así como deberíamos decir que a nosotros no nos interesan las tumbas de los reyes, todos los teotihuacanistas morimos por encontrar una tumba real, o de un gobernante, alguien que nos hable de un individuo, porque todo es muy simbólico, genérico, y se habla muy poco de las individualidades en Teotihuacán. La idea, según una de las propuestas originales, que tal vez aquí podía ser una tumba real, pero no, es la representación del inframundo en Teotihuacán, que tiene sentido, acuérdense. La montaña, la estructura piramidal, montaña que absorbe el agua, toda la decoración del templo está dedicada al agua, la serpiente como elemento de fertilidad, pues tiene lógica que sea el inframundo. Hay más de 100.000 objetos que han sacado los arqueólogos. Y hay justamente muchos elementos que se vinculan a toda la iconografía del mundo subterráneo, de ese paraíso del dios del agua que les he enseñado antes en la pintura anterior. Bueno, son los trabajos de excavación. Seguramente pronto van a salir publicaciones, porque ya llevan 3 o 4 años sin excavar, parte por la pandemia. Ya llegaron hasta el final, no han sabido encontrarle más profundidad, pero son más de 100 metros de distancia, bajas también 4 o 5 metros de profundidad y terminan en una cavidad que recuerda el norte, el sur, el este, el oeste y el centro. Muy parecida a la que hay por debajo de la pirámide del Sol y algo hay también debajo de la pirámide de la Luna. Pero eso posiblemente en los próximos años podremos saber el qué. Porque este es nuestro gran problema. Son majetes, pero son cabezones los teotihuacanos. Les encanta el corta y pega. Escuchan como mis estudiantes. Corta y pega, corta y pega. Es decir, si yo represento a un teotihuacano, tenemos un famoso teotihuacano, es un señor teotihuacano toda la vida de Dios, con su maravilloso vestimenta, con su gran tocado, que está haciendo lo que hace un teotihuacano de buena familia. Lleva en su mano una bolsita para llevar copal, incienso, y las semillas. Y básicamente lo que está haciendo es este movimiento. Lanzando cosas buenas a la tierra. Porque si yo soy el que tiene el poder en Teotihuacán, y ese poder es algo intangible, yo he de hacer un discurso de poder para que todos ustedes lo compren. Y digan, necesitamos a Natalia. La necesitamos a ella para que nos explique, con su ejercicio, nos ayude a tener buenas cosechas. Y para eso tengo que estar vestida para la ocasión. Y ponerme mi tocado estupendo, mi vestimenta estupenda y demostrar. Pero en vez de saber qué es Natalia, lo que hago es corta y pega, corta y pega, corta y pega. Es decir, este señor teotihuacano que decoraría esta sala es el mismo señor teotihuacano repetido 20 veces en una sala. Entonces dice, bueno, pero si este es igual a este, y este es igual al otro, y este, dices, bueno, te queda clara la función del miembro de la élite, pero no sabes cómo se llamaba. Es como tener un montón de Augustos en toda la historia de Roma, que tú sabes que es un señor que está con un dedito así, vestido a veces con toga y a veces de militar con una así, pero sin letrero. Y desde el origen de Roma hasta el final tienes al señor así. Y dices, bueno, dime algo, hijo mío, ¿quién eres tú? Porque al poder le gusta ser singular, no colectivo. Pero aparentemente lo políticamente correcto para la cultura teotihuacana es representarse por la función, pero no por el individuo.
completamente lo contrario que están haciendo sus contemporáneos en las ciudades mayas, donde utilizan la escritura para explicar quiénes son. Yo soy tal, hijo de tal, nieto de tal, que nací en esta época, me casé con esta señora, hija del señor tal de la ciudad tal, conquisté esta ciudad y me morí en tal fecha. No sea que me confundan con otro. Todo lo contrario los teotihuacanos. Si no se representan así, pues te hacen estas cosas tan estupendas. Jaguar reticulado que tiene un corazón sangrante, lengua de serpiente, las gotas del sacrificio, que tiene la vírgula de la palabra. Cuando la vírgula de la palabra está con flores, quiere decir que está salmodiando, que está rezando. Está haciendo lo mismo que los anteriores tipos teotihuacanos. Qué guapo que soy, que vienen los dioses, vamos a rezar, qué contentos todos. Pero este jaguar tiene algún nombre particular. Y corta y pega, corta y pega, corta y pega, corta y pega. Sean jaguares, sean coyotes, sean conchas, sea lo que sea. No tenemos individualidades claras en Teotihuacán. Otra vez, o jaguar esté así ya de pie, o sacerdote vestido con piel de jaguar, o jaguar antropomorfo que lleva un escudo que tiene la vírgula de la palabra y está ahí. Y tienes el mismo jaguar, corta y pega, corta y pega, corta y pega, corta y pega. Es decir, no son narrativos de ninguna manera, o se nos escapa. Porque en Teotihuacán es más importante representar la función, el discurso, que el individuo. ¿Y por qué? Para eso necesitamos la tumba de un rey de vez en cuando, para intentar digerir estas cuestiones políticas. Pero la arqueología nos da algo. ¿Era la sociedad teotihuacana una sociedad tranquila? O sea, pacífica. No. ¿Iba de guerras de manera enloquecida? No tenemos evidencia. ¿Tienen conflictos? Sí. ¿Y cómo vemos los conflictos? En la arquitectura. En la arquitectura tenemos ejemplos como aquí el templo de la serpiente emplumada, con los 200 tipos de aquí sacrificados, con su decoración de jaguares, que en un momento dado, muy rápidamente, algo pasa y construyen otro templo para matar la fachada principal. Sacan las decoraciones de las otras tres partes del edificio, rompen las estatuas que decoran el tablero talud, las tiran ahí y matan la fachada principal, construyendo otro templo que no tiene nada de decoración. Una damnatio memoria, en versión prehispánica. Además, en otro lado de la ciudad tenemos unas pocas pinturas narrativas, donde se ve una serpiente emplumada, el bichito en blanco que parece casi chino, que es atacado por un grupo de animales, sobre todo jaguares, en un fondo acuático. El agua siempre está como fertilidad. Y en otro sitio de la ciudad encontramos que hay un conjunto de mal llamado palacios, o sea, casas de élites, economía, o sea, un sitio fino, elegante, vinculado con el poder al lado de la Casa de los Muertos, que está arrasado y construido encima. Dices, bueno, han cambiado, han hecho una modificación, han cambiado la orientación. No, es exactamente lo mismo, es igual. Distribución, estructuras, edificios, orientación, calidad constructiva, es igual. Solamente hay una diferencia. En la parte de abajo, la decoración la domina la serpiente, en la parte de arriba, la decoración la domina un jaguar. Es lo único que podemos saber de cambios políticos en Teotihuacán. Algo pasa alrededor del 300-350 que conlleva que un liderazgo representado por la serpiente cae respecto a otro liderazgo representado por el jaguar. Pero tenemos un señor jaguar, un rey jaguar, no. Cuando hay pintura muda puede representarse la función. Corta y pega, corta y pega. Yo que vengo del viejo mundo y tengo tendencia a hacer analogías extrañas, siempre pienso que los teotihuacanos tienen un toque romano.
donde sí que sabemos que hay un Julio César, pero Julio César siempre se representaba diciendo, porque el Senado y el pueblo de Roma. Pero tú sabías perfectamente que eran los intereses de las familias. Pero era políticamente correcto, que diríamos ahora, representarse, no, porque esto es lo que quiere Roma, no, porque el Senado y el pueblo de Roma me mandan, yo al servicio de la República, servicios de tu casa. Pero nos faltan los Julio César en Teotihuacán. Y más cuando sabemos esa maravilla que es el mundo maya, cuando tenemos todas las dinastías y genealogías y discursos del mundo maya. Me acelero que yo me enrollo. Representaciones de jaguares, empieza a dominar la representación de pavo. Pero justamente a partir de esto tenemos un fenómeno muy interesante en la ciudad. La ciudad, que tenía una arquitectura masiva pero más abierta, se encierra. Y empezamos a encontrar lo que llamamos los barrios. Los barrios como unidad básica del urbanismo teotihuacano después de esta crisis. O antes, durante y sobre todo después de esta crisis. Lo que antes era una movilidad más abierta, empieza a ser una movilidad muchísimo más cerrada de la ciudad. Vivir en Teotihuacán debía de ser bastante estresante en algún momento, porque tú caminabas por las calles y básicamente veías un muro de 3 metros con otro muro de 3 metros y tú caminando por una calle de 1 metro. Y toda la vida social, política, se hacía dentro de los conjuntos habitacionales muy especializados. Tú entrabas por esta puertecita de aquí y ahí tenías el patio central, el templo de tu conjunto, entrabas por esa puertecita, la luz te la daban las entradas, no hay ventanas y toda tu vida se hacía ahí dentro, ya con las calles. Por eso dijo que el gran sistema de defensa de Teotihuacán es su urbanismo. Si tú quieres conquistar esta ciudad, tienes que ir conjunto por conjunto, casa por casa. Una guerra que nadie querría hacer, porque sería una guerra muy desgastante. Entonces, este es un momento, yo siempre pongo el ejemplo, claro, a mí me es fácil poner el ejemplo de Barcelona, no sé si les suena la Eixample de Barcelona, ese momento de esos casetones, es que se convierte en eso Teotihuacán. No es un ataque de ser de Barcelona, es simplemente eso, porque en el modelo original del Pla Cerdà era que cada uno de estos cuadrantes, que es el ensanche de Barcelona, era especializado. Y eso pasa en Teotihuacán. A partir de 400, 450, cada uno de estos cuadraditos estaban especializados. Uno era casa de señor, pero al lado tenía el templo, el otro lado los talleres, el otro lado, y con una vida muy cerrada dentro de esos conjuntos. Conjuntos, los mal llamados palacios de Teotihuacán, no son palacios porque no son casas de rey, sino son arquitectura de élite de ese proceso de especialización urbana. Y en eso Teotihuacán es único. No tenemos otra ciudad en Mesoamérica, tendremos que llegar hasta los mexicas, y lo sabemos poco, lo sabemos por las fuentes, porque nos tendríamos que cargar la actual Ciudad de México, quedaría un poco feo. Pero el único lugar en época clásica tan urbanizado, ortogonal, tan especializado en su interior, en esta vida tan interior, solamente lo vamos a tener en Teotihuacán. Y es un modelo urbanístico que solo existe en Teo y que no va a durar después de la caída de Teo. Y a partir de aquí, bueno, vamos a ir pasando un poco. ¿Qué pasa fuera de Teotihuacán? Pues lo que comentábamos, ¿no? Las cositas que sabemos de Teo, políticas, es a través de los ojos de sus vecinos. Entonces tenemos historias muy divertidas. Voy a pasar esto un poquito rápido. Y esto es dicho de los compañeros de la Computeche, que tuvieron ya hace años la amabilidad de pasar los diferentes puntos donde tenemos elementos de la cultura teotihuacana, que ha hecho que en algún momento incluso se hablara de imperio teotihuacano, pero no tenemos un imperio. Un imperio implica que la capital quiere que todos vivamos como ellos. Y justamente el discurso de Teotihuacán era al contrario, Teotihuacán es única. Pero tenemos barrios de extranjeros viviendo en Teotihuacán. Las ciudades prehispánicas eran multiculturales, se hablaban diferentes lenguas. Tenemos barrios de migrantes que durante varios siglos viven en Teotihuacán
viviendo en casas teotihuacanas, utilizando cerámica teotihuacana, pero enterrándose y rezando como en sus lugares de origen. Sobre la afuera dices, mira, son casas teotihuacanas, pero cuando vas a ver las tumbas dentro de estos conjuntos son como sus áreas de origen. Y la cerámica vinculada con el rito es como la de su cerámica de origen. Comen en platos teotihuacanos, pero se entierran en urnas zapotecas. Y tenemos imitaciones de cerámicas de diversos lugares hechas en Teotihuacán o para Teotihuacán. El barrio de la gente de Oaxaca. Ahora hemos empezado a encontrar pintura maya en el centro de Teotihuacán y entonces empezamos, ahora quiero decir hace 5 años, empezamos a intentar ver otras relaciones con esos mayas que estaban en la pirámide de la luna, que decían, ¿qué hacían estos aquí? Pues ahora empezamos a encontrar algo. Aquí siempre esta es la gallina loca de Teotihuacán, se llama así, no es gallina, no existían las gallinas, pero es un buen ejemplo de todos los materiales que llegan a Teotihuacán, entre ellas estas crestas. Son de Spondylus, pero de Spondylus de la costa de Ecuador. Tenemos Spondylus en Michoacán, en las costas de Acapulco, pero este en concreto es Spondylus de especies andinas. Bueno, y ya les termino con la última batallita, que es la que nos relaciona con los mayas, el otro gran, si quieren, superpoder del momento, pero que está bastante lejano. Y cosas muy divertidas que nos dan mucha envidia de cómo realmente podía haber sido la vida política en Teotihuacán. Porque los mayas nos dicen que en el 378 de nuestro calendario, unos tipos muy raros llegan a las principales ciudades del Petén guatemalteco y la lían parda. Y sabemos que son teotihuacanos. ¿Por qué? Aquí tienen que hacer un acto de fe, pero esto es como un maya ve a un teotihuacano. Este es un señor maya, este es un teotihuacano. Y aquí en esta estela se narra la llegada de grupos de un general de Teotihuacán que empieza a entrar en las diferentes ciudades. Tradicionalmente dicen conquistando ciudades. En ese momento los mayas están en una dinámica de conflictos entre ellos. Y aparentemente mi idea es más bien que este grupo de teotihuacanos entra y distorsiona, ¿no? Hace que la balanza vaya para un lado, haga la balanza para el otro, sean modernos los antiguos, no nos suena de nada estas historias. Cuando llegan ejércitos de fuera que hacen que la balanza vaya para un lado, pues los teotihuacanos contribuyen a que vaya la balanza a un lado. Es un general teotihuacano que en nombre de un señor de Teotihuacán llega a la zona maya y llega a hacer hasta un golpe de estado en la ciudad de Tikal, poniendo a uno de su linaje como gobernante de Tikal. Se ha llevado mucha discusión entre los epigrafistas y los arqueólogos, porque los arqueólogos dicen que hay poco material teotihuacano, pero los epigrafistas dicen, pero es que la historia que está escrita dice esto. Los arqueólogos dicen, sí, pero sabemos que la gente miente. Y los epigrafistas dicen, nadie va a mentir sobre esto. Los compañeros mayistas llevan como 20 años discutiendo sobre el tema, algunos de ellos muy buenos colegas de la Complutense de Madrid, ahí que les invito, que les inviten a los mayistas de la Complu, que les explique. Es una historia fascinante. Porque esta historia que está hablando de un general de Teotihuacán mandado por un señor de Teotihuacán que va a conquistar la ciudad de Tikal. Por Dios. En Teotihuacán no sabemos nada. No tenemos nada que nos hable de eso. Será de ser un pelotazo. Vamos, como cuando España ganó la Copa del Mundo en el 2010. Lo ponemos en todos los lados. Pues no, en Teotihuacán no, nadie sabe nada. Eso sí, los mayas se llenan la boca hablando de los teotihuacanos que los conquistan. Raritos que son los teotis. Y sí que tenemos elementos de la cultura teotihuacana en muchos lugares en la zona, tanto en la zona de Oaxaca, pero sobre todo en la zona maya. ¿Eso nos habla de una conquista de Teotihuacán? Posiblemente no. Se nos habla de la adopción de elementos de la élite de Teotihuacán como un elemento para legitimar el poder. Es como si yo me fuera a los Estados Unidos y me hiciera una foto con Biden y la pusiera en el comedor de mi casa. Y cuando viniera gente a comer, pues dicen, estaría con el presidente de los Estados Unidos, ¡hola!
me empoderaría, diríamos hoy. Pues posiblemente ya sean modelos de este tipo. Los teotihuacanos como una gran ciudad, Tikal era pequeña comparada con Teotihuacán, que organizan durante 500 años un discurso del poder. Pasar un poquito rápido todo esto, porque yo me emociono. Y el gran final, ya termina esta tortura Teotihuacán. Claro, una gran ciudad merece un gran final, y tiene un gran final. Y ese gran final fue un rollo impresionante de 700 páginas que fue mi tesis doctoral, porque al final acabé liándome con eso, que yo no quería dedicarme a eso, pero bueno, al final me he acabado liando, porque algo pasa. Y hacia el 550 tendremos ya estaciones de carbono 14, pero tenemos saqueos, incendios y un cambio en la cultura material. Saqueos, incendios. Esto es un templo cerca de la pirámide de la Luna. Supongo que se ve clarísimamente aquí. Toda esta parte de aquí. Esta hagan un acto de fe. Esta galaxia de aquí es restos de incendio. Es un piso quemado y por un proceso químico queda este anaranjado. Esto es una estructura post-teotihuacana media rara, pero realmente es grandes. Todo el centro de la ciudad sufre incendios, sufre saqueos. Tenemos muchos ejemplos. Esto es un templete donde le hacen un hermoso agujero y lo saquean. Y esto es la tipología de cerámica teotihuacana que nos encanta, ya lo saben, y simplemente lo verán muy rápidamente. Estos son los colorines de la cerámica teotihuacana. Las formas, los colorines. Las formas, los colorines. Y de golpe nos encontramos con esto. Teotihuacano, Teotihuacano, Coyotlatelco, Coyotlatelco. No hay que saber mucho de arqueología para decir que esto es muy diferente de esto. Bueno, blanco y en botella. En arqueología, cuando aparece una cultura material nueva y tenemos incendios y tenemos saqueos, vienen los malvados de turno, saquean e incendian la ciudad, los teotihuacanos hacen salen corriendo, muerte y destrucción y pim pam, y otra cosa mariposa. Ya la hemos hecho. Pues eso es como lo hemos estado explicando durante 30, 40, 50 años. Pero claro, quieres encajarlo todo en un mismo cajón y empiezan a decir, es que no me cuadra, no me funciona, esto no está seguro, es la única explicación, y empiezas a forzar las cosas y dices, no puede ser. Porque el saqueo, en el fondo, es un agujero en una estructura. Y hemos encontrado saqueos antes de la cultura teotihuacana. Y hemos encontrado saqueos mientras los teotihuacanos están funcionando divinamente. El saqueo básicamente es agujerear el centro de tu altar, llevarte la ofrenda de fundación y a otra cosa. El incendio. Hay rituales de desacralización que involucran incendios. Pues sí, hay un incendio, pero de determinados edificios importantes del centro de la ciudad, no de toda la ciudad. Y el cambio de la cultura material resulta que los tipos que están haciendo esta cerámica viven fuera de la ciudad de Teotihuacán sin evidencias ni de saqueos ni de incendios. Entonces, algo está pasando. Pero no implica la conquista de Teotihuacán por una fuerza extranjera. Entre otras cosas, porque se acuerdan cómo era la ciudad y que he dicho que era la peor guerra que un militar quiere. ¿Cuánta gente necesitas para conquistar 22 kilómetros cuadrados de una estructura urbana hecha por esos cuadraditos donde solamente puedes entrar por una puerta? No es una ciudad abierta, amurallada, que puedas... No. ¿Cómo dominas 22 kilómetros cuadrados de ciudad? Cuando la única ciudad que le puede hacerte competencia es Tikal, que está a más de 1000 kilómetros de distancia. Y estos tipos vienen del norte, donde no hay ciudades casi. ¿Cuántos? Posiblemente lo que estamos hablando es de una ruptura
del modelo de poder. Ese modelo que se aguantaba en esos intangibles llega un momento que peta. También posiblemente porque las periferias se van empoderando y empiezan a poner en duda la validez y la infalibilidad de los teotihuacanos, porque las dinámicas están cambiando, porque no saben actualizarse, por lo que sea. Y Teotihuacán tiene una gran crisis que supone el final de la cultura teotihuacana clásica como la conocemos. ¿La ciudad del Valle se abandona? No. Cuando llegan los españoles hay gente viviendo en Teotihuacán. Hasta los años 60 hay gente viviendo en la zona arqueológica de Teotihuacán. Pero lo que sí que es fascinante es que la ciudad clásica de Teotihuacán, la cultura material, no tenemos teotihuacanos tardíos. Es cuando, a partir del siglo VII, ya no hay nada que nos recuerde a Teotihuacán. La ciudad pierde la globalidad y empieza a ruralizarse. Las plazas y los patios empiezan a convertirse en campos de cultivo. Y para la época de los mexicas, las pirámides son los montecillos que hablaba Fray Bernardino de Sahagún, y el centro del poder está en el sur del valle, donde hoy en día está la Catedral de San Juan Teotihuacán. Teotihuacán muere porque solamente se entiende bajo el discurso en que es construida y en el lugar donde está construida. No hacen pequeñas teotihuacanas en el territorio, no, se convierte en otra cosa, en un proceso que llega hasta hoy en día, ¿no? Este proceso de ruralización también es un proceso interesante para ver lo que en el fondo será la descomposición del sistema urbano. Y con eso yo, fotografía de las primeras fotografías en México, obviamente es de Teotihuacán, y posiblemente 100 años, 150 años después de la caída de Teotihuacán, esto es la pirámide de la Luna y la plaza de la pirámide de la Luna. Hasta que llegamos los arqueólogos y la volvemos a liar, pero eso es la historia de otra conferencia. Y muchas gracias. A mí me sueltan y me pierden. ¿Les ha aburrido mucho? No. Sí. ¿Cómo se abastecía de agua? Tiene un hermoso río. Bueno, dos cosas. Y hay el río San Juan, que es un río artificial. Es decir, el río venía por aquí, de lo hacen girar 90 grados para que atraviese, pero había pozos. Tenemos localizados 17 pozos de agua. Entonces seguramente era por los pozos, más por aguas subterráneas, y en el río tiraban las cosas, aparte de todo un discurso simbólico de la serpiente de agua, ¿qué pasa? ¿Qué es esta historia? No había lagunas. No, hay lagunas cercanas, pero no dentro de la ciudad. Pues sobre todo pozos de agua. No hacen cosas raras porque cierran pozos que son perfectamente funcionales, pero eso es otra historia. Tenemos dudas, muchas dudas del Teo, pero sea lo que sea, funciona durante más de 500 años. Nuestro problema es averiguar cómo. Se hacen querer. Perdón por la tortura teotihuacana. Pues nada, invitarles a